Sentarse. Y los que están en las cámaras también se pueden sentar. Bueno, para mí de verdad que es un privilegio estar aquí y para poder compartir la palabra del Señor, porque no es mía, es del Señor. Yo estuve buscando y hablando con el Señor y como que el Señor como que no me quería decir. Entonces utilizó a una de mis hermanas y nos pusimos a dialogar y conseguí lo que el Señor quería que yo trajera esta noche para el pueblo. Y es un tema que me chocó. Me chocó porque es un tema que yo no lo he escuchado afuera. No lo he escuchado en otras iglesias mientras yo recibía palabras. Y el tema yo lo titulé Sordera Espiritual. Y para mí, pues para los que no me conocen, saben que porque yo soy sorda. Pero de la sordera que yo voy a hablar hoy no es una sordera humana, es una sordera espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nos dice que es la sordera en el mundo natural? La sordera es la privación o disminución de la facultad de oír. O sea, la sordera es una persona que no puede escuchar. O que su nivel auditivo pues escucha poquito. Eso es una sordera, pero esa es la sordera natural. También yo voy a hablar posiblemente, tú sabes, voy a intercalar en lo que es la ceguera espiritual, porque la ceguera espiritual y la sordera espiritual se unen. Y la ceguera normal es falta del sentido de la vista y puede ser completa o muy acentuada y afectar a un solo ojo o a los dos. O sea que tú no ves bien. Porque eso es el resumen, no ves bien. O no ves bien, como estoy yo hoy, o no ves nada. Entonces, como todos saben, pues el oído es un órgano del cuerpo humano y así también los ojos. A través de los oídos nosotros recibimos una gran cantidad de información. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo depende de a qué tú le prestas tus oídos. En dónde tú estás escuchando. Entonces, esa información que tú recibes puede ser negativa o puede ser positiva. Puede ser para bien o puede ser para mal. Pero lo importante aquí es que el oír te ayuda en la comunicación. Entonces, por el oído que se escucha la palabra de Dios y que no escucha bien, se le llama sordera espiritual. Cuando no se escucha la palabra de Dios, o cuando muchos dicen que no escucho a Dios, porque está sordo. Porque más adelante tú vas a ver que el Señor habla en todo tiempo. En todo tiempo Él te está hablando. Tú te levantaste, el Señor te habló, porque te abrió los ojos a un nuevo día. Eso, pero no voy a entrar ahí ahora. Entonces la ceguera espiritual también es cuando viendo la palabra, aún viendo hasta milagros, no creen. Porque no creen, no pueden creer. La duda los llena. Entonces, como nosotros los cristianos, en muchas ocasiones estamos interesados en escuchar a Dios, pero no nos detenemos a escucharlo, porque Él habla, pero no nos detenemos a escucharlo. Entonces a veces hacemos hasta oraciones porque queremos que el Señor nos hable, pero hermano, el Señor está hablando continuamente. Lo que pasa es que tú tienes que abrir tus oídos espirituales. Y entonces yo digo, ¿cuántas veces el Espíritu Santo ha estado hablando
a nuestra conciencia, pero hemos sido sordos ante su voz. Entonces ahí yo podría poner un refrán que dice: no hay peor sordo que el que no quiera oír. Y entonces para lo mismo para los ciegos, que dicen: no hay peor ciego que el que no quiera ver. El Señor Jesús quiere hablarnos y quiere que escuchemos su voz para guiarnos en un camino de bendición y de felicidad, porque Él lo único que quiere es el bien para nosotros. No todo lo que nosotros tenemos pensado o que nosotros hacemos una agenda y hacemos un montón de cosas, pero quizás si tú no le preguntaste a Dios primero si eso era lo que Él quería, pues no, lamentablemente. Primero, pon todo lo que vas a hacer en manos del Señor. La oración tuya en manos del Señor. Y luego que ores, tienes que pararte. Tienes que quedarte en silencio. En la intimidad de tu casa, en la intimidad donde tú intimidas con el Señor, tú tienes que tomar un tiempo, cierra esa puerta, apaga el televisor, apaga ese celular, y luego de que tú hagas esa oración te mantienes en silencio, porque el Señor te va a hablar, porque el Señor habla, hermano. Entonces, no sé si Miriam tendrá el texto clave. Sí, señora. ¿Sí? El texto clave de esta noche es Marcos 7, del 31 al 35. Y dice así: en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Ahí están hablando de Jesús, que quieren que le ponga la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió. Mira esa palabra, gimió. Y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Eso fue tremendo milagro que los apóstoles presenciaron, porque en aquel tiempo no estaba el Nuevo Testamento, hermano, no estaba todavía. Y lo que ellos hablan es de todo lo que ellos tuvieron y vieron cuando estaban caminando con Jesús. Pero volviendo a la palabra, fíjese en la palabra cuando dice, ellos recalcan que le trajeron. O sea que él no fue, el sordo no fue, a él le trajeron. Significa que otros lo tuvieron que dirigir hacia donde él estaba. ¿Por qué? Porque él era sordo y él no tenía palabra del Señor, él no estaba escuchando palabra, no había convicción en él, no había nada de eso. Ellos le trajeron. Y esto representa una figura del pecador o de todo aquel sordo que no quiere oír o se le dificulta escuchar la voz de Dios. Fíjate que en Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que, si tienes oído, oye, porque eso el Señor te lo dice. Y lamentablemente no todos tienen oídos para oír, o no quieren oír la voz del Espíritu Santo, y por eso mismo es que la persona es incapaz de poder hablar a otros acerca del Señor, porque no son capaces de poder hablar.
Pero entonces aquí nos recordamos del tartamudo. Un tartamudo usualmente pues se le entrecortan las palabras, no puede expresarse. Y es un lenguaje que solamente él lo entiende, nadie más lo entiende. Jesús metió los dedos a sus oídos y puso saliva en su lengua y gimió, como dice en Marcos 7:34. Ahí él estaba expresando su dolor por el sufrimiento que el pecado había traído sobre la humanidad. Por eso fue que gimió. Gloria a Dios, aleluya. También tenemos en Proverbios, dice Proverbios 24, Proverbios 1:24, por cuanto llamé y no quisisteis oír. No que no podía, no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Es lamentable, hermano, porque el Señor está hablando continuamente, pero tú no lo quieres escuchar. La mayoría, inclusive en la casa, en la iglesia, hay muchísima sordera espiritual. Los hermanos vienen a la iglesia y en vez de estar pendientes a la palabra del Señor, porque cuando el pastor está hablando, él no está hablando porque le da la gana. Él está hablando porque él está siendo un instrumento del Señor. Y él te está trayendo una palabra que quiere decirte, que va a ser beneficiosa para tu vida. Y yo pienso cuánto dolor expresará el Espíritu Santo por nosotros, porque Él escudriña nuestros corazones, Él sabe todo. Cuánto Él sufrirá tratando de que nosotros entendamos su voz. En Romanos 8:27, ¿cómo se abrirán nuestros oídos? ¿Cómo se abrirán nuestros oídos? De verdad que solamente al ponernos verdaderamente a los pies de Jesús, imitando con esmero y de todo corazón el ejemplo que Él nos dio, tal como el profeta dice, aquel sordo y tartamudo le fueron abiertos sus oídos. Pero también dice en Marcos 7:35 que se desató la ligadura de su lengua. Porque este hombre tenía una atadura y este hombre quería ser libre. Porque cuando se lo llevaron y escuchó, pero primero le escuchó, a él no se le desató la lengua primero. Él primero escuchó. Y precisamente en su lengua le impedía hablar con el Señor. Esto nos enseña que se presentan ataduras tanto en los oídos como en la lengua, en algunos hijos de Dios, donde es necesario que el Señor desate esas ligaduras. Pues Jesús es el único que puede dar libertad. El único que te va a dar libertad es Jesús. A cualquier tipo de atadura. Es lamentable, pero nosotros vivimos en un mundo de apariencia. Esto es un mundo de papel. ¿Y por qué yo digo eso? Porque la gente dice, yo soy feliz porque yo alcancé esto, porque yo logré aquello. Ellos siempre están pensando en sus capacidades y los atributos, de lo que ellos mismos son capaces, sin ellos entender que todo eso ellos lo han logrado porque al Señor le ha placido. Porque si a Él no le place, tú no lo consigues. Ellos no son capaces de percibir la verdadera importancia y gravedad de las limitaciones espirituales en nuestras vidas y sus consecuencias. Porque entonces, siempre tú, y delante de los ojos de Dios, nosotros nos quedamos como que los ciegos sordos, estos niños míos, ciegos y sordos. Y la palabra de Dios lo dice
en Apocalipsis 3:17, lo pueden buscar, pero no lo voy a... así ciego, como los niños que se tapan los ojos y no ven. Pero no es que no ven, que no quieren ver. Porque si usted ve a los niños que se tapan los ojos, la mayoría de los nenes que se tapan los ojos porque tienen miedo, porque no quieren ver algo, pero es porque ellos lo decidieron, no lo quieren ver. Ellos no tienen ahí un paño o una ceguera de verdad humana. Es que tienen miedo. Y hermano, ¿qué miedo tú tienes de escuchar la palabra de Dios? ¿Qué miedo tú tienes de cuando tú ves un milagro no creer? ¿Por qué te viene la duda? La duda viene del mismísimo infierno. A veces yo uso unas palabritas un poquito fuertes, pero esto no soy yo. Lo que el Señor me dé, eso es lo que yo voy a dar. Amén. Lamentablemente el pueblo de Dios se contamina con las cosas del mundo, escuchando lo que no edifica, como dije al principio, y ellos pierden el sentido espiritual de la audición porque están escuchando lo que no tienes que escuchar. El chisme se muere en el momento que tú dices páralo ahí, porque tú sabes cuando es un chisme. Yo sé que aquí a la mayoría le gusta un chisme. Mira, nena, te tengo tremendo chisme. Pues mira, ahí páralo porque yo no lo quiero saber. ¡Santo! Porque eso no le agrada a Dios. Amén. Gloria a Dios, santo. El Señor siempre intenta llamar la atención con su voz para que nuevamente nosotros lo dejemos entrar en los corazones y poder tener comunión otra vez con Él. Ese es el mensaje de exhortación que el Señor le da a la iglesia de la Odisea, en la que un día Él gobernó en sus corazones y lo sacaron de sus vidas. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hermano, el Señor tocó a mi puerta y Él siempre viene a casa. ¡Santo! Sí, nos vamos en intimidad, en el cuarto, hablamos, me bendice, porque es que así es. Pero si tú no le abres la puerta, ¡Santo! si tú no prestas tus oídos para escuchar cuando Él te está hablando, ¡Come on! porque estás metido en tus afanes, estás metido en tus preocupaciones, estás metido en ese Facebook, Facebook Live, no hay problema, pero bendito, para todo hay tiempo. Amén. Porque la palabra lo dice, que para todo hay tiempo, para todo hay tiempo y hay un lugar para todo. Usted no viene a la casa del Señor a estar jugando con tableta, lamentablemente. Y usted va a decir amén. Predica, Rudy. Vamos. Como no dijeron amén, yo digo amén yo misma. Amén. Volviendo al versículo de Marco, cuando el sordo y tartamudo tuvo la ligadura de su lengua, que se le desató, la palabra del Señor dice, hablaba bien. Amén. Y como dije anteriormente, primero sus oídos fueron abiertos Santo. y después pudo hablar bien. Pero primero sus oídos fueron abiertos. No podemos hablar bien sin antes poder entender y atender la voz del Señor. Amén. Y otra cosa interesante que si tú lo lees bien, Él dice en el versículo en el versículo 33, ese mismo, y tomándole aparte de la gente. O sea, Él no lo dijo en el medio de un montón de gente para hacer show. Vamos.
Vamos. ¿Ok? Él lo tomó aparte. Eso es. Solo. Ese milagro ocurrió solo, a solas con el Señor. Santo. No había más nadie alrededor. La multitud estaba echada para el otro ladito, pero Él los trajo aparte. Y así tenemos que nosotros hacer también, irnos aparte con el Señor. Y ahí es que nosotros también vamos a recibir nuestro milagro. Esa persona, ese milagro, después que pudo escuchar y hablar, luego el Señor le dijo, no le digas nada a nadie, pero muchacho, por ahí se fue. Y le dijo a aquel y al de la esquina y al otro, y por ahí siguió hablando de ese grandeza del Señor. Pero como estábamos hablando de los soldos espirituales, pues yo quiero hablar de los soldos espirituales en la iglesia. Que es que lo tengo que recalcar. No atienden al mensaje de la palabra de Dios. Prestan más oído y atención a la conversación de los hermanos. ¡Santo! Y eso son cosas que nos distraen. El sueño distrae. El distrae. Y con eso desatendemos el consejo del Espíritu Santo de Dios. Y como yo dije antes, aquí a la iglesia no se traen tabletas. Usted trae el celular simplemente para darle share. Amén. A que la palabra sea esparcida. Amén. Más nada. Para más nada. Luego del servicio usted usa el celular para lo que usted quiera. Santo. Pero mientras está el momento donde el Señor quiere hablarte, quiere bendecir tu vida, porque es que tu corazón necesita estar dispuesto. Necesita ser tierra fértil. Amén. Pero de eso yo voy a hablar un poquito más adelante. Pues no sé si piensan, estaremos aquí como hasta la medianoche, no hay problema, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros desatendemos el consejo del Espíritu Santo de Dios por estar distraídos en otras cosas, las personas son incapaces de poder hablar a otras del Señor. Santo. Pero como tú piensas que vas a poderle hablar a otro del Señor si tú no estás pendiente a lo que el Señor te está diciendo? Santo. Está bien que con un testimonio también es bueno, pero tú necesitas aprender de la palabra. Amén. Porque por eso es la palabra de Él. Que Él te va a libertar, porque tú hasta leyendo la palabra y orando, hermano, usted se liberta. Amén. Sus ojos espirituales son abiertos, sus oídos espirituales son abiertos. Como dijo la pastora, que el oír viene, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. O sea, que tiene que estar, no es que oiga, es que escuche, ¡Santo! esté atento. Porque yo oigo muchísimo ruido, pero escuchar es cuando tú le prestas atención, que estás pendiente a lo que está diciendo. Aleluya. ¿Ok? Porque recuerden que nosotros venimos a la casa del Señor y la mayoría de la gente dirá, ahí no está. Él mora en nosotros estamos aquí con Él. Aleluya. Y en una falta de respeto a Dios, que usted esté entretenido en otras cosas cuando Él quiere hablarte. Santo. Cuando tú vienes a la casa del Señor, tú vienes a alabar, a adorar, porque ¿para qué nos creó el Señor? El Señor nos creó para adorarle, porque Él es merecedor de toda gloria, toda honra. Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Pero no me voy a desviar. Come on, preach. Entonces, somos ciegos a Dios y aún somos mudos cuando no podemos expresar con nuestros labios la gratitud a Dios. Sí, porque a muchos, yo conozco a gente y bueno, trato, ¿verdad? Pero pues hay algunos que son tan sordos espirituales que no entienden. Hay que orar por ellos.
Pero hermano, usted tiene que agradecerle a Dios. Amen. A los hermanos se les hace difícil agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos da. Amén. La bendición financiera no es la única bendición, hermano. ¡Vamos! Que no tienes un peso. Ay, Dios mío, no tienes un peso. Ok, ¿te falta una pierna? ¿Te falta un oído? ¿Estás sordito como yo? ¿No tienes cajito? Ay, bendito, no tiene cajo. Pero el Señor bendice de otra manera. Amen. El Señor deja que tú te levantes en la mañana. Amen. Él te bendice con la naturaleza. Él te bendice en la salud. Santo. Él te bendice en que le place dejarte viviendo. Aleluya. Porque el Señor te da vida, pero también te la quita. Vamos. Porque nosotros nacimos para morir. Amen. Eso es lo único que tenemos. Sabemos que vamos a morir. Bueno, a menos que venga y me lleve el arrebatamiento del Señor. Pero para eso estamos. Y hay que darle gracias al Señor cada día. Mira, yo sé que hay hermanos enfermos. Pero hermano, usted tiene que orar. Usted tiene que darle gracias a Dios. Porque siempre hay alguien que está peor. Siempre hay alguien que está peor. A veces uno no tiene el dinero completo para la renta. Y entonces uno piensa, ay Dios mío, me estoy desesperando, no tengo los chavos de la renta, no tengo esto, no tengo compra. Y el de ambulante, que está debajo de un puente, Santo. cogiendo lluvia, no tiene donde asearse, no sabemos si come de verdad todos los días. Porque a mucha gente no le gusta darle dinero a los que piden. Porque piensan, no, ese lo va a usar para droga. No, ese lo va a usar para meterse un trago. No, hermano, olvídese para lo que es. Usted lo bendice. Porque el Señor dijo, amarnos los unos a los otros. Santo. Y Él es un prójimo. Entonces, pues, si seguimos por aquí, para los que toman nota, existen 3 tipos de oyentes. ¿Verdad, hermana? 3 tipos de oyentes. Bueno, por ahí ven. El primer tipo de oyente, yo le llamé los tardos para oír. En Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El problema que existe con este tipo de oyentes es que es muy difícil que alguien le pueda explicar algo. Porque es que habla, pero no escucha. Habla. Y habla. Pero escucha, párate, escucha. El problema no está en lo que se enseña, ni en lo que se presenta, sino que el problema está muchas veces en la actitud del oyente. Porque él lo sabe todo. Yo pasé por eso primero. No, ya yo fui allá y viré 5 veces. Pero esa no es la actitud. Y lamentablemente existen tantos cristianos así. Entonces, ¿por qué existen tantos cristianos en esa categoría? Es que me tengo que reír, porque es que yo lo he visto y es que es verdad, hay muchos. ¿Por qué existen tantos cristianos que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden? Y la razón principal por la que vemos esto acontecer es porque existe un gran número de cristianos descorazonados, lastimados de otras iglesias, lastimados de alguna relación, creyentes desanimados como los hebreos. Y eso lo vemos también en Jeremías 29, dice, y dije, no me acordaré más de él,
ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La otra razón es por tener una fe muerta o falta de confianza en el Señor de lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural era más que cuando Jesús estaba caminando por ahí. Eso es lo sobrenatural. No, hermano, porque recuerde que el Señor era, es y será para siempre. Lo que Él hacía antes lo hace hoy y lo hará mañana. Porque Él es un eterno presente. Gracias, Mara, yo te amo. Es que nosotros estamos conectadas. Un eterno presente. Y muchas veces todo es una rutina religiosa. Santo. Sin vida. El Señor lo explicó claramente cuando dijo, como lo encontramos en Mateo 13:13, por eso les hablo en parábolas. ¿Eh? Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Tú sabes lo que yo te hablo en parábolas, nena, para que puedas entender, porque mira, yo te lo enseño y tú no lo crees. Y tú no entiendes. No sé, tú sabes, hay que darle un poquito de plasticina para ver si puede crear un muñequito. La falta de fe es lo que evita. Porque esto pasa porque no tienen fe. La falta de fe es lo que evita que podamos correctamente entender la verdad de Dios. Y por eso nunca debemos de perder el primer amor. Como lo dice en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso a mí me suena así como que quejas del Señor. Atento. El segundo tipo de oyente que existe es el que escucha con oído solo para el halago. Lo voy a repetir, pastor. Es el que escucha con oído solo para el halago. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y lo vemos aquí en 2 Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vamos. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aleluya. Yo creo que no lo tengo que repetir. Porque aquí las palabras claves son que nos ayudan a entender esto bien. Lo que nos está diciendo es teniendo comezón de oír. Esto es que tiene alergia. Tiene alergia. Porque solo está para escuchar algo que le halague al oído. Sí, nada más lo que le convenga, lo que es bueno para él. Pero el Señor no está pendiente a lo que tú crees que es bueno para ti. El Señor sabe lo que es bueno para ti. Es diferente. ¿Qué tipo de oyente es este? Pues este es el que solo quiere escuchar lo que quiere, lo que le resulta agradable. La verdad de Dios no siempre es algo que nos agrada, hermano. La palabra es de dos filos. La palabra es confrontadora. Yo cuando estuve preparando y estudiando para traer esta prédica, esta palabra me confrontó. Porque si no me confronta a mí primero, pues yo entiendo que no era el Señor.
Y pues, la verdad de Dios no siempre es algo que nos agrada, pero siempre nos hace bien. ¿Y por qué es que les digo esto? Digo esto porque las predicaciones, los estudios bíblicos, ellos nos llaman a separarnos de las cosas del mundo, a cambiar nuestra vida por completo, al arrepentimiento, y no a cualquier arrepentimiento, porque sí, ay bendito perdóname, un beso y un abrazo, al verdadero arrepentimiento, al cambio de dirección, porque eso es lo que significa arrepentimiento, y no 360 grados, que son 180. Son 180, pastor, no son 360. Porque 360 es que vuelvo a hacer lo mismo. Viré para atrás. Son 180. Si yo iba para allá, no voy más para allá y voy para acá. Muchos cristianos no están dispuestos a cambiar su manera de vivir. Y no solo los cristianos, también los del mundo. ¿Qué yo quiero decir con esto? Esto es que cuando tú le hablas a un cristiano en la iglesia de compromiso, ellos no quieren entender, ellos se molestan, hay algunos hasta que se ofenden, pero el compromiso es algo clave, porque el Señor tiene compromiso contigo y quiere salvarte. Ya mandó al Hijo, ya murió en la cruz por nuestros pecados, nos ha dado la salvación. Entonces, estos cristianos están siempre en su zona de confort, porque están en ese mueble acoginado, bien cómodo. Vienen a la iglesia y lo único que hacen es oyó, pero no entró y se fue. Y no sirve al Señor, porque nosotros somos llamados a servir. Jesús sirvió. Él era un siervo. Todos somos llamados a ser siervos, porque Jesús fue el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con estos que están en la zona de confort? ¿Qué hacen entonces? Se convierten en saltamontes. ¿Ustedes los han visto, pastor? Sí, en saltamontes se convierten. No sé de qué color, pero saltamontes. Bueno, el verde es bonito, pero también están los saltamontes amarillos. Ok. Y se pasan la vida de lugar en lugar. Se pasan la vida buscando maestros, pastores, oradores, que les prediquen mensajes que les agraden. O que se acomode a lo que piensan. ¡Santo! Sin importarle que si están escuchando es bíblico o no es bíblico. ¡Vamos! O es invento de los hombres. En otras palabras, prefieren y buscan oír lo bonito o los cuentos de hadas. ¡Come on! ¡Vamos! Porque eso es lo que hacen. ¡Aleluya! Así que no sea usted un saltamonte. Amado hermano que me escucha, no sea saltamonte. La sana doctrina, ¿dónde está, hermano? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? En la gracia, en el Evangelio, en la sangre de Cristo, ahí es que está la sana doctrina. Y el tercer tipo de oyente que existe es aquel que escuchan con un corazón dispuesto. ¡Aleluya! Yo espero que todos aquí estemos ahí. ¡Amén! ¿Qué puede pasar entonces
cuando una persona que tiene un corazón dispuesto, ¿qué puede pasar después que oye la palabra de Dios? Porque pueden pasar muchas cosas. La palabra de Dios es lanzada, es como una semilla, pero depende de dónde caiga, es que va a germinar, vas a echar raíces, vas a dar fruto. Pero todo depende de dónde cayó. Eso lo podemos conseguir en Lucas. En Lucas 8:12 dice, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo. ¿Sí? Y le quitan su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Esos son los que están junto al camino. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y ¿qué usted cree, hermano? Que cuando viene la primera tormenta, la primera prueba, se apartan. Ya eso fue mucho, ya eso no es para mí. Está la palabra, la que cayó entre espinos, que estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Pero hay una que es la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Porque nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Entonces en Lucas 8:18 dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Así que mire, preste oído, y no solo oído, escuche. A mí lo que me gusta de Lucas 8:15 es cuando dice, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mira, el fruto no viene de un día para otro, porque nosotros tenemos que pasar por un proceso. Porque si no pasa por un proceso, ¿qué le vas a decir al otro? No, que me salió el frutito así porque sí. No, hay que pasar por un proceso. Este tipo de oyentes que todos debemos de buscar ser son las personas que escuchan y entienden la palabra. ¿Pero por qué la entienden? Porque la escuchan. No que la oyó, nada más, la escuchó. Personas que escuchan con un corazón dispuesto a recibir y entender la voluntad de Dios en su vida. Que caminan como el Señor quiere. Porque hay mucha gente que dice que no sabe cómo caminar. Pues mira, abre la palabra, abre la Biblia. Eso no es más que para tenerla debajo del hombro. Dios nos habla a través de la Biblia. Dios nos habla a través de las predicaciones, de los estudios bíblicos. Dios nos habla a través de nuestros hermanos en la fe. Dios nos habla a través de la convicción que recibimos a diario. Pero para poder escuchar la voz de Dios, nuestro corazón tiene que ser tierra fértil. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto a escuchar y asimilar lo que hemos escuchado, leído o estudiado. Hermanos, tenemos que escuchar con fe. Escuchar sabiendo que lo que se está diciendo es la palabra de Dios y que lo que estamos recibiendo es un mensaje de Dios. Muy personal.
Nuestra fe necesita crecer. El Señor repartió una medida de fe a cada uno. Pero eres tú el que tienes que aumentar esa medida de fe. Tú le pides al Señor que te la aumente. Claro que sí. Pero nosotros tenemos la obligación de hacer que nuestra fe crezca. La obligación de hacer la voluntad de Dios. La unción habla a nuestras vidas y nos trae la revelación de la palabra de Dios. Cuando el Padre diseñó al hombre, el Padre diseñó el espíritu del hombre para que pudiera escuchar su voz. Y de hecho todo espíritu puede escuchar las diferentes voces que provienen del mundo espiritual. Ahora voy a entrar en una temática que a mucha gente no le gusta, ¿verdad? Pero pues, no sé si todos estarán de acuerdo que no hay nadie que no escuche diariamente la voz del diablo. Todos los días escuchamos la voz del diablo. Porque ese es el plan de él. Él te tiene que hablar. Entonces, si tú escuchas al diablo, ¿cómo no puedes oír a Dios? No entiendo. Las voces que entran de temor, de ansiedad, de desánimo, de negativismo, esos son dardos. Son dardos que el enemigo te tira. Esos son voces, lo que tú sientes. Esto nos muestra claramente que estamos en facultad de oír el mundo espiritual. ¿Y qué pasa? Que la gran mentira del diablo, que es la perfecta de él, es que no podemos oír la voz de Dios. No puedes escuchar la voz de Dios, no te lo creas, eso es tu mente. Eso es que tú estabas soñando, pensando en algo y se te vino a la mente. No, eso es una mentira del diablo. Porque, hermano, ¿qué clase de cristiano sería el trazado por Dios que podamos oír con claridad la voz del diablo y no la del Señor? Eso es imposible. Solamente un sordo espiritual y un ciego espiritual es el que cree esas cosas. Tenemos que recordar que cuando aceptamos al Señor tomamos una responsabilidad muy grande. Y es hora de que escuchemos las advertencias que Él nos da. Como en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. O sea, si tú no escuchas la voz de Dios, o tú dices que no escuchas la voz de Dios, analízate. Chequea qué es lo que está mal. ¿Hay pecado en tu vida? Sí, yo entiendo que somos pecaminosos, nosotros todos somos pecadores. El único justo es Jesús. Gloria a Dios. Pero, ¿tú practicas el pecado? Porque si practicas el pecado, eso te va a hacer difícil escuchar la voz de Dios. Porque recuerda que el Señor no puede estar cerca del pecado. El Señor odia el pecado. Él no te odia a ti, Él odia el pecado. ¿Hemos escuchado lo que Él nos ha dicho? ¿Hemos tomado en serio la advertencia que nos da Dios? Si la respuesta es no, pues entonces en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Santo. Gloria a Dios. No podemos ignorar el mensaje, hermano. No podemos ignorar las advertencias. No podemos permitir que Satanás se cuele en nuestra vida y derrumbe lo que Dios está edificando. Amén. Porque nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo. Amén, amén. Hay un nivel más alto para escuchar a Dios. Y es el oír como cuerpo de Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice su palabra. Dios en su palabra no nos llama a vivir aislados.
sino como en un cuerpo. Santo. Eso de que yo me quedo en mi casa, yo lo veo por el Facebook Live, yo leo la Biblia y lloro, y yo no me tengo que congregar. Ay, ay, ay. Eso ay, está ay. en contra de lo que yo Se fueron los he hombres. leído. Candela. Ay, 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 ay. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que vivir los de la iglesia como una comunidad de un solo corazón. Debemos escuchar lo que Dios quiere hacer a su pueblo. Eso es. Quiere decir prestar atención. El plan de Dios, o sea, según lo que yo he podido aprender de todo esto, porque hermano, yo también he aprendido. El plan de Dios es que todos oigamos la voz de Dios. Esto no es tan solo para los profetas o en quienes se manifiesta el don de profecía. Toda la instrucción del Espíritu Santo está basada en nuestra habilidad de oír a Dios. Denominaciones enteras se han cerrado a esta verdad esencial de la vida cristiana, aludiendo que Dios ya no habla hoy. Eso era para antes, cuando tiraba la nubecita y el pueblo caminaba y el maná. No, Dios habla hoy también. Santo. Señor, Porque amén. Dios habló ayer, habló hoy y hablará mañana. Santo. Nada, de verdad que nada es más equivocado que pensar de esa manera. Tenemos que recordar lo que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y hermano, cuando Él lo dijo, no se había escrito en el Nuevo Testamento todavía. Ya estamos terminando. Yo tengo un versículo aquí que es el que yo quería utilizar para el de la ceguera, porque no voy a hablar mucho de él. Que es Marcos 8, 16 al 21. Esto era que los apóstoles estaban discutiendo entre ellos mismos porque no habían traído pan a donde estaban. Y Jesús les dijo: ¿por qué ustedes están discutiendo? Que no entienden, no comprenden, tienen endurecido su corazón. Claro que no estoy diciendo exactamente las palabras de la Biblia, pero lo estoy haciendo un resumen. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis, porque tampoco la memoria la falla. Porque el Señor entonces ahí Él le empieza a recordar: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? 12. O sea, que no recuerda, no entiende, no tienes pan. O sea, están discutiendo por algo que no tiene sentido. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? 7. Y les dijo Jesús: ¿cómo aún no entendéis? Porque están ciegos, aún viendo el milagro de esa reproducción de panes y de los pececitos y de todo, y todavía están diciendo que no trajimos pan. Santo, es que está tremendo. Pues, hermanos míos, yo les voy a decir que tienen que tener cuidado porque hay unos síntomas. Hermana, tenemos ese peligro, muerte espiritual. Y porque tienes que tener cuidado. Yo no voy a entrar en este tema porque este tema sería otra periódica. Pero si se fijan, lo traje porque los síntomas de la muerte espiritual es falta de amor, tibieza y frialdad espiritual,
ceguera y sordera espiritual, vulnerabilidad a los dardos incendiarios del demonio, fluctuantes en la fe, dejados llevar por cualquier viento de doctrina, desconocimiento de la palabra. Hermano, tienen que leer la Biblia. Soberbia, altivez, orgullo, endurecimiento de corazón y la amistad con el mundo. Amistad con el mundo. Recuerden que si usted es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Punto. Porque con Dios no se juega. O eres frío o eres caliente. No seas tibio, porque te vomitará de la boca. Entonces lo voy a dejar con un desafío. Tienes un desafío a partir de hoy. Comenzar a escuchar los mensajes del Señor. Amén. Todo lo que venga de Cristo y su palabra hará que tus oídos espirituales estén abiertos y por tanto no te quedes ni sordo ni ciego. Dios los bendiga.